Cuando a mí me dicen que se les ha aparecido Dios estas cosas, los envío a un psiquiatra. Y aquí hemos convertido a la religión en una casa poco menos que de prostitución. Si Jesús viene hoy, no reconoce a su iglesia. Sor Lucía Caram. Compagina su vida claustral con una gran presencia en medios de comunicación. Y no se corta nada a la hora de criticar a los políticos. Que está colaborando y mucho en la frontera. En la frontera de Ucrania es cuando digo que fui herida por la guerra. Me encontré con chavales de 18, 19, 20, 25 años, gente muy joven, mutilada. Acababa de empezar la guerra. Creo que es tan grande la tristeza cuando estás adentro que no hay lugar para el miedo. Te hablan de dogmas, ¿no? Que Dios es Padre, que es todopoderoso, que la Virgen no sé qué, que la Iglesia no sé qué. A mí ni me va ni me viene. Tenemos escándalos como el tema de los abusos, que se han dado dentro y fuera de la iglesia, pero es más escandaloso que se dé dentro de la iglesia. Y también te quería preguntar sobre tu relación con Messi. Messi. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy tenemos con nosotros a Sor Lucía, impulsora de la Fundación Convento Santa Clara, que viene directa desde Ucrania, con más de 22 viajes ya hacia lo que es la frontera de este conflicto. Un placer tenerte aquí, Sor Lucía. Teníamos tremendas ganas de tener una conversación contigo porque, como te hemos dicho, se puede hablar tantas cosas sobre la Iglesia, nos parece un tema tan interesante, tan profundo, que parece nunca tener fin, y más encima con una figura como tú, que tiene tanto recorrido, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Contenta de poder compartir este rato con los dos. Llevamos tiempo detrás tuya, nos conocimos hace mucho tiempo ya, ¿eh? Sí, bueno, es curridiza, ¿eh? Ha llegado. Ha llegado por fin, sí. Mi agenda es muy caótica, pero bueno, pero ya estamos aquí. Desde luego. De nuevo, también nos conocimos en la casa de Enrique Tomás, que es que ya han venido varias personas que conocimos ese día. Exacto, Enrique es todo un referente. Sí. Tiene la capacidad, él dice, de maridar personas. Pero yo creo que el tema es maridar personas que tienen una inquietud, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Una inquietud humana, una inquietud de progreso positivo, y bueno, ahí nos hemos encontrado, así que tengo que agradecerle a Enrique conocerlos también. Desde luego, también fuimos a Barcelona cuando hicisteis la Sagrada Familia, este concierto criollo, y nada, fue una experiencia increíble, así que de nuevo muchas gracias por invitarnos. Nada, era la oportunidad de abrir las puertas de la Sagrada Familia para ofrecer un espacio de lo que, bueno, que la gente se fue impactada ese día. Se fueron impactados por la voz de los que cantaban, pero también el espacio, yo creo que invitaba a hacer un viaje de retorno al propio corazón, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Creyentes y no creyentes en un ambiente de silencio, porque no era un espectáculo. A lo mejor nos invitaba a entrar dentro de nosotros y a dejar que resuenen muchas cosas. Yo creo que la gente se fue con el corazón muy cargado. Y yo creo que esto es positivo en el sentido que nosotros tenemos que crear espacios en los que la gente se sienta a gusto consigo mismo y sean capaces de hacer silencio. Porque aquel día cantaba David Bisbal y Pasión Vega. Era una misa, no era otra cosa. El objetivo era la paz. Pero había un silencio y un ambiente que yo creo que esto es lo que más estamos buscando y lo que más falta en nuestra sociedad. Yo estoy mucho con el teléfono y estoy mucho con la pantalla. Pero agradezco mucho los momentos de silencio y yo creo que esto nos hacen mirar la vida de otra manera, nos hacen ser inéditos. Desde luego. Esta misa que fue una iniciativa para recaudar fondos para el conflicto en apoyo a Ucrania, que es pues lo que más te tiene ahora mismo ocupada, ¿no? Cuéntanos cómo llegas a involucrarte tanto en este conflicto, en esta contienda. Sí, nosotros en el 2014 empezamos a acoger gente que ya venía de Ucrania, concretamente de la zona de Bakhmut, Cherkasy, cerca de Kiev. Había una guerra que se estaba gestando y había gente que salía del país por esto, ¿no? Entonces, cuando tú acoges a las personas y tienes una relación de proximidad, el otro deja de ser un número y una estadística. Yo siempre digo, en mi universo mental no existía Ucrania, hasta que conoces un ucraniano, una ucraniana, una niña y los acoges en tu casa. ¿Qué me llamó la atención ahí? Nosotros teníamos una reunión de voluntarios y los voluntarios me dicen, ha llegado un matrimonio con una niña de Ucrania, si los podemos acoger, vienen de la guerra, de Ucrania, pero había una niña pequeña ya. Entonces nosotros no podíamos acoger menores en un albergue que teníamos, pero venían con sus padres, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí que dábamos el paso y que justo ese día había una manifestación de que queremos acoger, no sé qué conflicto había, y digo, pues, si viene una inspección, ya avisaré que tengo... En el albergue que nosotros teníamos había mucha gente sin hogar, unas 22, 23 personas. Y el problema que había en ese albergue, las personas que estaban allá para ver la televisión no se ponían de acuerdo y siempre eran las peleas y las luchas. De repente acojo un matrimonio con una niña pequeña
y quien pone la paz es quien venía de la guerra, porque coge el mando del televisor y todo el mundo veía dibujos animados. Digo que es una imagen de lo que pasó, cómo empieza mi relación con los ucranianos, gente que huye de la guerra, con los que empezamos a convivir y que los acogemos, y empiezas a trabajar con ellos en un proyecto de reinserción y de buscar una salida. España en ese momento no reconocía el Estatuto de Refugiados, con lo cual tuvieron que estar 3 años viviendo de lo que se les daba, trabajando en una economía sumergida, hasta que el conflicto fue internacionalizándose cada vez más, pero ellos no lo tuvieron tan fácil. Después empezaron a venir otras familias y ahí te das cuenta de que el conflicto es el que es, ¿no? Claro, cuando llega el 24 de febrero del 2022, ya les has conocido a ellos. Estamos hablando desde 2014. Desde el 2014 hasta el 2022. O sea, ya habíamos vivido con ellos, los habíamos acogido. En el convento teníamos un matrimonio de ucranianos también. Ella era rusa y él era ucraniano. Venían de Bakhmut. O sea, vas abriendo las puertas y ya son de tu familia. Claro, cuando está ya la guerra, ¿qué haces? Bueno, en un convento, ¿qué haces? En un convento en el que estamos acostumbrados a abrir las puertas y a crear espacios interreligiosos, con gente de diversas religiones y gente también no creyente, espacios de reflexión. Entonces decidimos invitar a la gente para hacer silencio y para orar por lo que estaba pasando en Ucrania. Imaginaros esto, el 24, el 25 de febrero, y pensábamos que seríamos las monjas y los ucranianos que teníamos acogidos por ahí. De repente la iglesia del convento se empezó a llenar y a llenar y a llenar de gente, porque los medios de comunicación estaban vendiendo lo que pasaba. Pero estábamos haciendo una comunicación por Instagram, en directo, con los familiares de los ucranianos que estaban en los refugios. Y se sentía la sirena. Cuando entraban pues al día siguiente decidí ir a una manifestación con los ucranianos. Y una mujer de las ucranianas me pidió ir a rescatar a su madre, que quería salir de Ucrania, que estaba enferma. Y pues así me planté en la frontera, agarré una furgoneta que tenía, había hecho un TikTok pidiendo una furgoneta para trasladar niños para unas revisiones de la boca, tenía la furgoneta nueva, sin papeles, y me fui con un voluntario y íbamos a Moldavia, supimos que la mujer no pudo salir, entonces nos fuimos a Rumanía y ahí recogimos 6 personas. Y ahí yo, en la frontera de Ucrania, es cuando digo que fui herida por la guerra, porque vi cómo salían miles de personas. Y allá me encontré con el tema de lo mejor y de lo peor. La gente que iba a acoger a los que huían de la guerra, pero te encontrabas también a 2 días de empezar la guerra o a 1 semana de empezar la guerra con las mafias. A la gente que iba a captar niños y mujeres. Wow. Y esto lo vivimos allá en la frontera. Y también me impactó mucho, y yo creo que eso también fue el ver un matrimonio que salían con muchísimo frío, de 90 y pico de años, y ellos decían, esta hora es la hora que salíamos de la ópera en Kiev. Él era físico nuclear y ella era médico. Y salían con una maleta de mimbre, con toda su vida en una maleta. Y en sentido contrario, un joven de unos 19, 20 años que iba arrastrando una maleta y era el único que entraba al país. Esto te impresionaba mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde vas? Voy a defender a mi país. Y nadie sabía qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Bueno, a partir de ahí fue empezar a ir. A la semana siguiente, cuando volví a Manresa, con estas 6 personas volví a ir, empecé a pedir por redes sociales pisos para acoger gente. Me di cuenta que no se trataba de recoger gente, sino que era acoger personas. Y bueno, empezamos a traer madres con niños, buscar pisos, buscar familias, hasta que en todos estos viajes de ir y venir me pidieron que entrara una ambulancia al Lviv, Leópolis, que la entregara en la frontera, era comprada por los voluntarios de Callaban. Y cuando yo iba con un convoy en el que íbamos a buscar 300 personas de un campo de refugiados. Entonces, cuando estoy en la frontera, digo, voy a entrar. Y el responsable de la Asociación de Voluntarios de Callaban me dice, no puedes entrar, porque en el grupo están todos geolocalizados, en el país no hay seguro, nadie tiene autorización para entrar. Yo dije, mira, ¿sabes qué te digo? No me sigas explicando historia. Digo, yo no me he casado para no darle razones de mi vida a ningún hombre y me vas a decir tú en la puerta que no entre. Y creo que fue la mejor decisión que hice, entrar. Y entré para entregar a esta ambulancia y entré hasta un hospital en Leópolis. Me encontré con chavales de 18, 19, 20, 25 años, gente muy joven, mutilada,
Acababa de empezar la guerra. Y los chicos me decían que muchos compañeros suyos se morían por falta de asistencia y que necesitaban ambulancias. Entonces, cuando salí, lancé un reto por las redes sociales, un 30 por 15, porque conseguía que me vendieran unas ambulancias por 15.000 euros y podía comprar hasta 30. Y bueno, hemos entregado más de 130 ambulancias ya. Así, por redes sociales, haciendo TikTok. Después TikTok me lo cerraron varias veces porque por TikTok no puedes pedir ayuda. Bueno, pues lo que hacía. Y ahí estoy, pues, intentando empatizar con la gente, compartiendo la vida con los ucranianos. Y bueno, he ido 22 veces, no tengo miedo. Y creo que es tan grande la tristeza cuando estás adentro que no hay lugar para el miedo. No hay lugar para el miedo. Y entonces, yo digo que mientras tenga fuerzas y recursos, seguiré yendo. Los recursos los busco y las fuerzas siento que me vienen de arriba y de la gente. También comentabas justamente en la charla que estuve la semana pasada que Ucrania de alguna forma te había llevado a tener mucha más fe de la que estabas teniendo anteriormente. Sí, yo digo que mi fe se alimenta en Ucrania, ¿no? Me llama mucho la atención cuando empiezo a entrar a Ucrania. Ucrania es un país que estuvo muy influenciado por la Unión Soviética, el ateísmo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pero por otra parte, la gente mayor sí que eran muy religiosos. Te das cuenta que es una sociedad tan secularizada como la europea, como la nuestra. O sea, Sin embargo, cuando empiezo a ir allá y, por ejemplo, voy al cementerio, al principio había 5 o 6 tumbas, ahora es como un campo de golf inmenso, lleno de tumbas. Y ves en todas las tumbas las velas encendidas y el rosario. Y las madres, las hijas, las viudas que van allá, ¿no? Y contrariamente a lo que muchas veces dicen que la gente se pregunta ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Me encuentro que la gente allá, ante el conflicto y cuando todo te ha fallado, se han agarrado a Dios. Y se han agarrado muy fuerte a Dios. Y esto me llamó mucho la atención. Una mujer, la segunda vez que fui al cementerio del VIP, siento que me llama por mi nombre. Digo, esta mujer, supongo que no van muchas monjas por ahí, le llamó la atención. Me acerqué y me dice, yo cada día vengo a visitar a mi hijo y le pido a Dios que lo cuide. O sea, no soy yo el drama, me he quedado sola en el mundo, que la gente se compadezca de mí. Y ahí me di cuenta de lo que era la fe de la gente de Ucrania, ¿no? El Papa me empezó a apoyar en todos estos viajes y siempre que voy llevo rosarios de él. ¿Os podéis imaginar lo que despierta en la gente? Algunos me decían como un amuleto, como sea. La gente, cuando todo te ha fallado, necesitas un sentido de trascendencia. Y sí que hay una cosa que a mí me llamó la atención. Yo soy muy pragmática y soy, si quieren decir, muy poco piadosa también. No soy muy de... muchas historias a mí que no me expliquen, yo soy más de acción, ¿no? Pero sí que me di cuenta de lo que es la fe para la gente. En un caso muy concreto, esos días habían sido unos ataques muy, muy fuertes en la zona de Jersón. Y voy a un hospital y entro por una UCI y visito a un chaval de unos 21 años más o menos que estaba saliendo ya y que lo iban a enviar a planta. Cuando salgo, el cirujano me coge de la mano y coge de la mano al traductor y me dice, tengo que explicarte una cosa. Me dice, yo nunca he sido creyente. Es más, siempre he perseguido más bien a la iglesia y a los creyentes, porque me parecía que eran gente que estaba engañada y que vivía en una ilusión. Pero la semana pasada estuve en el frente y me tocó atender a ese chico que acabas de ver. Hicimos las pruebas y tenía una bala expansiva en su corazón. Una bala expansiva en la que cuando la tocas y explota. Entonces, el tema era, ¿operamos o no operamos? Porque si tú entras con el electrobisturí y vas cauterizando, esto puede explotar y podemos volar todos. Decidí que estábamos ahí para salvar la vida, si no este chico se moría, y empezamos la operación. Dice, yo sentía que alguien guiaba mi mano. Y ahora quiero explicarte, y me enseña un cuadro que había en la puerta del quirófano. Dice que estaba aquí y nunca lo había visto. Y se ve un cirujano, uno que lo está ayudando y están operando, y se ve una imagen de un Jesús que está con el dedo así. Dice, pues esto es lo que yo sentía, que alguien guiaba mi mano. Es una fuerza que no puedo explicar. Bueno, a mí esto me llamó mucho la atención. A veces no sabes de dónde te viene la fuerza, uno le llaman Dios, otro le llaman... lo que sea. Lo cierto es que la gente necesita creer en algo. Y yo en Ucrania veo esto, y en el último viaje me llamó mucho la atención porque me hicieron un regalo que lo tengo como una reliquia. Y es un evangelio, un libro de los evangelios y de los salmos pequeñito, muy pequeñito.
pero está muy, muy, muy apretado. Se ve que lo han tenido mucho. Era de un soldado, Alexandre, que murió en el frente. Nunca te dan nada de los que han muerto en el frente porque se lo entregan a la familia cuando pueden rescatar y saben quién es. Este chico no tenía familia y me regalaron su evangelio y su libro de los salmos. Y estaba marcado, un salmo, el único que estaba marcado, con su bolígrafo, que era el Salmo 129, desde lo hondo a ti grito, Señor. Este chico en lo hondo de la desesperación, en lo hondo de un campo de batalla en el que lo terminaron matando, tenía marcado y doblada la página en este salmo. Entonces yo creo que muchas veces nosotros hemos recibido una fe que es una teoría, son unos dogmas que no nos sirven absolutamente para nada. Pero cuando la fe es una experiencia, esto te cambia la vida, te la pone patas para arriba. Entonces no puedes dar lecciones de esto a nadie. Yo creo que he descubierto que Dios no tiene manos, que tiene nuestras manos, que Dios no tiene nombre porque tiene todos los nombres. Yo creo que es el más y mejor, el diferente. Y que a cada uno, a lo mejor a algunos no le llaman Dios, ¿no? Pero para mí la figura de Jesús en el Evangelio es muy potente. Uno que pasa por el mundo haciendo el bien, compadeciéndose de las multitudes, y que incomoda al poder civil y al poder religioso. Judíos y romanos se alían para matarlo, porque molestaba a unos y a otros. ¿Por qué? Porque él venía a instaurar no una nueva religión, un nuevo orden. Y un nuevo orden social en el que todos nos podamos respetar y podamos tener acceso a una vida digna. Y a mí lo que me revuelve más es que no a todo el mundo le merece la pena vivir. Y lo he visto en mucha gente que te dice, no me merece la pena vivir. Bueno, pues yo creo que nuestro trabajo es trabajar para que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Y ahí es donde coincido con el Papa Francisco. El Evangelio para mí es un mensaje de humanización. Y pues tenemos que trabajar para reconstruir las heridas, curar las heridas que hay en el mundo, reconstruir las relaciones fraternas que no sean fraticidas. Y esto es lo que da sentido. Pues otros lo encuentran por otro camino y por otra fuente de inspiración. Mi fuente de inspiración es el Evangelio. Es que a mí me pasa que, por ejemplo, yo escucho todo tu discurso y lo comparto al 100%. Pero luego, como te decía antes, no soy igual de creyente que tú. Entonces, pero tú tampoco en ningún momento del discurso has dicho que creas firmemente en algo porque no tienes la certeza de que Jesús o la figura de Dios exista. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser creyente o no ser creyente? Para mí la figura de Jesús es una figura muy potente. Claro. Yo leo el Evangelio y experimento que la palabra del Evangelio tiene una fuerza en mí, una fuerza que a mí me moviliza. Entonces es mi referente, pero es más. A mí me lleva a ser capaz de hacer una opción de vida para vivir como vivió, liberada para servir a la gente. Yo cuando me fui al convento no tenía ni puñetera idea, yo quería cambiar el mundo. Y le dije a mi padre, me voy porque quiero vivir expropiada para utilidad pública. No tenía ni idea lo que decía. Pues es eso, vivir expropiado, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con el matrimonio, con todas las formas de vida, pero yo he hecho una opción de renunciar a esto para estar liberada totalmente, no para cerrarme en una familia, sino a todos, ¿no? ¿Cómo lo explico? Para mí la fe no es creer en algo que no se ve. Para mí la fe es una fuerza. Y cuando leo el Evangelio encuentro fuerza, y cuando leo los Salmos encuentro fuerza. Y de pronto me da argumentos para vivir y para dar sentido. Entonces no puedo contagiarla a la fe, sí que te puedo decir que la fe no es un conjunto de dogmas, no es un conjunto de ideas. Yo creo que nosotros hemos hecho una religión del cumplimiento, que es el cumplimiento, y hemos creado un Dios castigador que, pues cometías pecados y después, sí te arrepientes y te perdona, ¿no? Yo creo que el tema no es que me arrepiento o no me arrepiento, sino es el tema de que yo no puedo convivir con el mal. Yo libremente dejo de hacer el mal y opto por el bien, porque para mí el bien es un camino de liberación, no porque Dios me castigue o porque me premie. Yo creo que una vez me decía una ministra de una consejera de Sanidad de Cataluña, la Marina Geli, yo no soy creyente. Dice, si tú te mueres y cuando te das cuenta que, pues te mueres, te vas al cielo o no, y te das cuenta que no hay nada, ¿qué vas a hacer? Ha sido un engaño. Le digo, ¿y si es que hay algo? Tú que no creías en nada, a lo mejor te llevas una sorpresa, ¿no? Yo no vivo para lo que me pueda encontrar después. Yo vivo por el presente y lo feliz que me puede hacer el hecho de hacer lo que estoy haciendo, ¿no?
con la certeza de que yo creo que hay algo que no muere nunca. Y para mí eso puede ser la vida eterna, que es el amor. Yo creo que el amor no muere nunca. Y entonces, pues cuando alguien que tú quieres pues ha marchado, vive en tu corazón, con los recuerdos, con lo que te han dejado, con lo que... Yo creo que habrá otra dimensión, no sé cómo. Lo más probable es que quien sabe. No me preocupa lo que hay más allá. Me preocupa lo que hay más acá y la misión que tenemos aquí. Pero por lo que estoy entendiendo, la fe es parecida a la inspiración. Puede ser una inspiración, sí. La fe te inspira, pero además es un motor. Porque a mí sí que hay muchas cosas que me inspiran, pero nunca lo he interpretado como fe. Puede inspirarte y no movilizarte. Puede inspirarte para hacer determinadas cosas, pero yo creo que la fe lo que tiene la fuerza es ponerte la vida patas para arriba. Porque dejas de ser tú el centro. Pero yo creo que hay que descubrirlo. Yo creo que la fe, yo siempre digo que creer te lleva a crear. Y es crear y asumir nuevos desafíos. Y puede ser la inspiración. Nosotros hablamos, en la tradición cristiana se habla de la inspiración del espíritu, que es la fuerza del espíritu. Bueno, pues puede ser la inspiración. Uno le llamamos espíritu, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que te mueve, y otro puede ser la inspiración para hacer determinadas cosas. No vas errado. Y para alguien que sea ateo o agnóstico o no crea que haya nada más allá en ningún sentido, ¿cómo crees que puede llegar a conseguir tener esa fe? Porque hay gente que quiere llegar a creer en algo porque sabe que es positivo, sabe que suma en todos los aspectos de su vida, pero no sabe cómo llegar. Yo sí que me he encontrado una cosa, es que mucha gente me dice, me gustaría creer, sobre todo ante el misterio de la muerte, por ejemplo, ante el sufrimiento, ¿no? Cuando me gustaría creer en algo, ¿no? Sin embargo, cuando te encuentras en esta situación de sufrimiento límite, por ejemplo, es como que tienes la necesidad de trascender el momento en el que estás, ¿no? Te resistes a que esto pueda ser de esta manera o a que esto pueda acabar, y algunos se desesperan, ¿no? Creo que la fe lo que te ayuda es a no desesperarte también, ¿no? Creo que la fe no te quita ningún sufrimiento. A lo mejor lo que te da es más esperanza. Y como a lo mejor los agnósticos y los creyentes coincidimos en algún momento en el punto en el que tenemos un interrogante. Y el interrogante también del creyente es en el que no ve, pero que quisiera tocar de alguna manera. Pero por otra parte, cuando la fe es muy fuerte, te termina movilizando. Entonces deja de ser una teoría. Yo no me pregunto, ¿en qué crees? Cuando siento que te hablan de dogmas, ¿no? Que Dios es Padre, que es todopoderoso, que la Virgen no sé qué, que la Iglesia no sé qué, pues a mí ni me va ni me viene. Yo siempre digo, lo más grande que me dieron mis padres fue la vida, mis hermanos y la fe. Pero la fe que mis padres me dieron no es la fe de mis padres, porque ellos no creen por mí. Y la fe que me dio la Iglesia no es la fe de la Iglesia, pues la Iglesia no cree por mí. Es una opción personal. Y el problema que tenemos, ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la religión no tiene cabida hoy? La gente joven te dice, espiritualidad sí, iglesia no. O espiritualidad sí, religión no. O inspiración sí, religión no. ¿Por qué? Porque hemos identificado con una estructura que se ha convertido en una estructura de poder y de dominación de las conciencias que ha hecho que sea poco creíble el mensaje. Entonces yo creo que si Jesús viene hoy, no conoce a la iglesia, no reconoce a su iglesia. Tenemos escándalos como el tema de los abusos, que se han dado dentro y fuera de la iglesia, pero es más escandaloso que se dé dentro de la iglesia, porque teóricamente gente que ha hecho un compromiso para servir a la gente lo está traicionando. Y después sobre el tema de los abusos se da el tema de la ocultación, el taparlo. Y la iglesia, que tenía que ser pobre y servidora de la gente, se ha convertido en una entidad de prestigio, de poder y de príncipes. Y no aceptan ser una iglesia servidora. Y en este sentido, por ejemplo, vemos que el Papa Francisco está solo. Y sí que hay... La Conferencia Episcopal Española ha elegido ahora una cúpula, ¿no? El arzobispo de Madrid es un arzobispo de la línea del Papa Francisco. Un obispo sencillo, cercano, servidor, que
pero es de las pocas voces que hay, porque el Evangelio y la fe, si la vives de verdad, es muy exigente. No es para estar viviendo desconectado en otra esfera. Si hay una fe y una religión válida, sería la que te termina religando con Dios, pero te termina religando con los mortales, con los que estás compartiendo la vida, ¿no? A mí me pasa, es que me quedo ensimismado, pero porque no paro de pensar e intentar de entenderlo todo. Como yo te decía, yo estudié en un colegio claretiano, mi familia toda es creyente y yo he sido creyente pues gran parte de mi vida, porque sí que notaba que era un motor para mí y que siempre que tenía un problema pues me ha ayudado. Yo me podía agarrar a ellos, si tuviese un problema en la familia, un problema personal, lo que fuese. ¿Qué pasa? Que conforme he ido avanzando en la vida y he estado en otras situaciones con personas que eran hiperinteligentes, he visto pues el mal, hacia dónde puede llegar una persona, lo profundo que son tanto las mentes como el corazón de las personas, he empezado a pensar que todo ha podido ser una invención de este tipo de personas y que obviamente como es un motor y tiene ese poder, hay personas que se pueden estar beneficiando de ese poder y por eso todo ha sido una rueda que ha seguido subiendo y creando lo que es ahora pues la religión católica. Entonces, claro, me encontré en esa posición de decir, ¿esto que estoy viendo será la verdad o es la verdad aquello que he vivido y que me ha servido toda la vida, ¿no? Porque yo quiero estar en esa parte en la que este motor me ayuda, porque ahora mismo de la otra forma no me está ayudando nada. No, yo creo que hay un momento dado en el que la fe también tiene que alimentarse de alguna manera. Y el hecho de recibir una educación en la fe, pero si no ha habido una experiencia y un convencimiento, bueno, pues a veces nosotros hemos creado otra religión y socialmente hemos creado otra religión. Algunos han hecho en algún momento de las ideologías una religión en la que han inmolado absolutamente todo. Y hoy en nuestra sociedad tenemos otra religión, que es la de la tecnología, que la tecnología es muy buena, pero también ha terminado quitándonos nuestra propia voluntad. Y tenemos en este momento una sociedad en la que nos cuesta ser libres. Los padres han descubierto que pueden tener la pantalla, que es quien se encarga de cuidar de sus hijos, y es quien termina educando. Y quien termina, en definitiva, atrofiando el cerebro, porque desde pequeños es como que hemos ido dejando y delegando nuestros roles en manos de una tecnología que nos ha sobrepasado. ¿No es la nueva religión esta? ¿Y no nos está pasando también una factura? Estamos en este momento con la inteligencia artificial que nos va a dar muchísimos beneficios, pero no nos olvidemos de seguir formando personas con una responsabilidad moral y ética, porque si no estamos montando, A mí personalmente me pasa de que estoy en un grupo de Telegram en el que voy siguiendo lo de la guerra de Ucrania y en un momento dado me doy cuenta que estoy como ante un videojuego. Y esto me pasa a mí, que estoy viviéndolo y que conozco a las víctimas pero de pronto estás viendo cómo se apunta, pienso que están disparando y todo esto que están haciendo, pues esto son vidas. Entonces llega un momento dado en el que, no sé por qué, pero a lo mejor algunos habían tomado el tema de la religión como una evasión de la realidad y otros el mundo virtual también como una evasión de la realidad. ¿Qué nos pasa a los humanos que no somos capaces de vincularnos y de crear vínculos entre nosotros para humanizarnos más? Y en definitiva, pues estamos siendo esclavos de todo eso que nos hace vivir fuera de nosotros mismos. Seguramente la semilla que tienen dentro de la inquietud, pues soy agnóstico. Pues que hoy la gente joven ni siquiera te dice que es agnóstico, ni se preocupan por esto. Mucha gente no. ¿Por qué? Porque es el vivir cada día. Entonces ya una cosa se hablaba del ateísmo en una época, soy ateo, después no, soy agnóstico. Pues que hoy la gente, es que no te hablan ni siquiera de esto. A no ser que llegue un momento dado en el que estás en el tú a tú, que una persona ha llegado a tal, y que sale del grupo y de la influencia, y es cuando puede abrir su corazón y manifestarte la realidad de lo que están viviendo y las contradicciones, ¿no? Pero yo estoy mucho en las redes sociales, me sirven como de altavoz para lo que estoy haciendo, pero también estoy viendo, y estoy viendo también por los resultados de a nivel educativo y a nivel de, bueno, lo que se están planteando a nivel de los gobiernos, ¿no? De pronto, cuando decíamos en lo de la pandemia, qué gran cosa que ha sido esto de las comunicaciones. Hemos descubierto lo que es el Zoom y las reuniones virtuales y esto nos ha hecho avanzar muchísimo, sí. Pero todo el mundo está diciendo ahora que también hemos perdido mucho del trato interpersonal, ¿no? Nosotros una semana antes
del confinamiento, tenemos un programa de infancia de familias que están en riesgo de exclusión social. Y teníamos con el equipo de psiquiatría del hospital que está delante del convento una charla a los padres sobre el tema de la adicción a las pantallas de los hijos, de los niños. Cómo educar por el tema de la adicción que tenían los mismos niños, ¿no? A la semana siguiente nos encierran a todos y nos empezamos a buscar pantallas para que los chicos puedan seguir en las aulas, ¿no? Entonces, primero les queremos quitar, después se la damos, y en el momento que se la damos, cuando vuelven al colegio nos damos cuenta que les hemos dado la tablet y la tablet está asociada al juego. Entonces, para poder estudiar es el ordenador, no la tablet, ¿no? Entonces, las cosas cambian tan deprisa, que no atrapamos. ¿Qué estamos haciendo con los padres ahora nosotros en estos grupos de riesgos de exclusión? Alfabetización digital. ¿Por qué? Porque los padres no saben dónde están sus hijos. No saben cómo educarlos, no entienden su lenguaje. ¿No es el nuevo Dios el que te va a solucionar y en el que les da toda la seguridad? Porque la seguridad está ahí, no está en los padres, no está en Dios, no está en los docentes, no está en los educadores. ¿Y por qué la religión católica, Lucía? Porque sí es cierto, como tú has dicho, te presenta como una persona pragmática y yo lo estoy notando, que llevas todo a una utilidad y a lo más práctico y no tan lo etéreo que puede tener la religión. Al final, eso lo comparten todas las religiones. ¿Por qué tú vives la religión católica? ¿Es por costumbre o es por algo en concreto? Yo creo que yo he sido educada en la fe católica, me siento miembro de la iglesia, no me siento cómoda con un determinado tipo de iglesia, pero yo dentro de la iglesia también he encontrado lo mejor. O sea, tengo una comunidad con la que puedo vivir lo que estamos viviendo, tengo mucha gente conocida y amigos que se están dejando la piel, que están trabajando en países del tercer mundo, trabajando en sitios marginales, que están dando la vida en la educación y en la investigación. Entonces, yo conozco muchos creyentes creíbles que están dentro de la iglesia, con los que me siento en plena comunión, ¿no? Entonces creo que desde dentro podemos ayudar a cambiar todo lo otro, ¿no? Y en este sentido siento que Francisco está haciendo toda una revolución. Tanto es así que en este momento es un referente a nivel mundial, más para los que están fuera de la iglesia que para los que están dentro de la iglesia. Francisco es más respetado fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Pues dentro de la iglesia le está moviendo los cimientos y está diciendo, no, aquí hemos adulterado el templo y aquí hemos convertido la religión en una casa poco menos que de prostitución, ¿no? Porque aquí se han cambiado los valores. Y esto molesta. Por ejemplo, en estos días yo con todo el tema de lo de Ucrania, ¿qué voz es la que está consiguiendo, por ejemplo, más mediación en el tema de la liberación de los presos, de los presos en la guerra? La del Papa Francisco. El cardenal Zuppi, que está mediando. Él se ha convertido en un referente y que es la autoridad mundial indiscutible. O sea, todo el mundo te lo está reconociendo. Lo reconoce desde Biden hasta el mismo Putin, que le teme. Yo muchas veces digo que a lo mejor sería al que podía terminar escuchando, ¿no? De momento no lo ha querido recibir, pero... ¿Ha habido un acercamiento del Papa a Putin? Sí, el Putin dijo que no era momento para recibirlo, pero sí que se reunió con Kirill, que es el jefe de la Iglesia Ortodoxa, que es el brazo derecho de... Y hay grupos de negociación del Vaticano que están negociando con uno y otro. No sé si llegarán o no llegarán, pero por lo menos se acepta y se reconoce la figura del Papa y se la reconoce en diversos conflictos mundiales, pero sobre todo a nivel de la gente. O sea, la gente le reconoce y saben quién es Francisco, ¿no? En este momento, por ejemplo, todo el tema de las víctimas, de los abusos, por ejemplo, estos días en Madrid había unas manifestaciones bastante significativas, reconocen que es el Papa que ha abierto los armarios donde había tantos cadáveres y empezó a escuchar a las víctimas, ¿no? Esto molesta, sobre todo a aquellos que han tapado o a aquellos a los que han sido criminales en este sentido. ¿Cómo es la estructura interna de la Iglesia? O sea, ¿cómo se escoge al Papa? El Papa lo escogen los cardenales. Vale. Los cardenales son normalmente obispos, que el Papa nombra cardenales, pero puede ser también ha nombrado algunos sacerdotes, y es un número de electores determinado. Está el tema de que seguramente esto tendría que cambiar. Los cardenales que forman el cónclave son los que lo eligen al Papa cuando un Papa muere, ¿no? El Papa Francisco ha nombrado muchos cardenales de una tendencia un poco más abierta,
Supongo cuando se muera, a ver si eligen a alguien que vaya en su línea, pero de todos modos, cada vez que el Papa estornuda, todos los otros ya están planeando quién será su sucesor, ¿no? Ojalá que fuera un sistema más democrático en el que los fieles pudieran escoger a aquellos que van a votar, ¿no? Pero creo que todavía estamos años luz de que esto pueda llegar. O sea, en algún sentido, de algún modo, el último papa es el que deja la senda direccionada hacia lo que será la siguiente religión, ¿no? Porque se elige a las personas que van a elegir al siguiente. No, el Papa se muere y una vez que el Papa se muere, se convocan a los cardenales. Pero esos cardenales, ¿quién los ha convocado? O sea, ¿quién los ha escogido? Los ha escogido, por ejemplo, los que hay ahora en el colegio cardenalicio, los ha elegido Ratzinger, el anterior, y el Papa Francisco. Entonces, la esperanza podría ser que, como él ha hecho muchos nombramientos y que los que estaban nombrados anteriormente ya van caducando por la edad, que pueda haber una línea un poco más aperturista, ¿no? ¿Y se plantea una mujer en esta posición? No se plantea, pero yo creo que sería llegar al momento en el que se pueda plantear, ¿eh? Vale. Yo creo que la Iglesia en este sentido va a años luz de la sociedad, pero también dentro de la sociedad, a nivel de las empresas y todo esto, veamos cuántas mujeres están en los consejos de administración, cuántas mujeres son las que tienen cargos de responsabilidad dentro de la sociedad. Socialmente también hay una sociedad también muy machista y la Iglesia mucho más todavía, ¿no? Y si lo comparas con otras religiones, mucho más todavía, ¿no? ¿Y la figura de mujer como sacerdote se plantea? Se plantea, la Iglesia de momento ha dicho que no. Yo personalmente pienso que podría ser que sí, pero si es con el modelo de sacerdocio que hay ahora, no me interesaría. Porque el modelo de sacerdocio que se ha creado ahora es un modelo también de poder. El sacerdote que está en la comunidad es el que ordena y manda. Y entonces yo creo que el sacerdocio tiene que ser una figura de servicio para acompañar a la comunidad cuando celebra su fe. Y esto pueden hacerlo perfectamente las mujeres, ¿no? Yo creo que pues la Iglesia tiene que evolucionar en esto también. Hay grupos, y lo veremos estos días, cuando es el tema de lo del Día de la Mujer, pues hay muchas movilizaciones para reclamar el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Y lo que la Iglesia no ha entendido por convicción, lo tendrá que terminar entendiendo por narices, porque pues las iglesias están vacías y tendrá que terminar apelando a las mujeres, porque no hay vocaciones y serán las que llevarán las comunidades. ¿Y el Papa qué posición tiene sobre esto? El Papa está muy abierto. Yo creo que él ha dicho que ve viable la posibilidad del diaconado, que es como un paso anterior al sacerdocio, y está en diálogo, por lo menos lleva al Consejo de los Cardenales, lleva mujeres para que opinen, para que hablen, cosa que no había. Ha convocado un sínodo, que es como una asamblea, en la que antes solo iban hombres y obispos, en el que hay mucha participación de laicos, o sea, no sacerdotes, y de mujeres, y se han hecho las primeras sesiones, el año que viene continuarán, y es para ver por dónde camina la Iglesia, ¿no? ¿Quién Yo escoge? creo que, Si se puede o no se puede, ¿lo escoge el Papa o los cardenales? a esto se hizo unas consultas a nivel universal, y de hecho había un caso que me acuerdo que le dije al Papa, ¿cómo ha mandado a esta persona usted para que vaya al sínodo? Me dice, no lo eligió yo, lo han elegido la Iglesia Argentina concretamente. Bueno, pues entonces hay que decir que él también ha delegado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que sean las comunidades las que puedan elegir. Las reglas, entiendo que hay una base dentro de la Iglesia, esas reglas pueden ser modificadas, y si pueden ser modificadas, ¿por quién? O sea, ¿quién tiene la opción de modificar? La Iglesia es una estructura muy piramidal hoy. Entonces, el Concilio Vaticano II intentó cambiar esto, pero la Iglesia sigue siendo piramidal y podía ser que es como un sistema, yo digo a veces monárquico también, ¿no? La Iglesia, está el Papa, están los cardenales, están los obispos, los sacerdotes y el pueblo de Dios, ¿no? Cada vez esto va cambiando más, ¿no? Pero todavía hay una reminiscencia muy clerical. El Papa siempre me dice, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado quería organizar yo algo, ¿no? Y se oponían, ¿no? Entonces me dice, esto es clericalismo. Entonces, ¿por qué? Porque se piensan que son ellos los que van a mandar siempre. Cuando yo empecé a ir a Ucrania, molestaba bastante. Decía, ¿cómo me tenía que meter en este tipo de cosas? Y el Papa decía, esto es clericalismo, porque se creen los curas que son los que van a tener que ir, pues que se vayan ellos y que entren, ¿no? Entonces, bueno, cuando se trata ya de servir y que te tengas que jugar la vida un poco más, ya, pues tiene que cambiar. La Iglesia tiene que ser, todo el clero tiene que ser más servidor. Y yo creo que esta es la llamada que tiene Francisco, porque de hecho somos poco creíbles por esto, porque no hemos dado ejemplo, porque todo el mundo tiene que trabajar muchísimas horas para ganarse el pan.
y a lo mejor ves que una parroquia celebra una misa cada día y que tienen el despacho parroquial 1 hora a la semana o 2 horas a la semana. Yo creo que el sacerdote lo que tendría que hacer, y hay muchos que lo están haciendo, es visitar a los enfermos, estar con los más pobres, preocuparse de la educación, acompañar a la gente, tener las puertas abiertas todo el día para el que necesita hablar, vaya y pueda hablar, generar espacios de confianza. Pero esto es tiempo, es sacrificio, es entrega, que es para lo que hemos hecho una opción de vida, ¿no? Pero entiendo, cuando hemos dicho que es como una monarquía por esta estructura piramidal, se asemeja más a una monarquía de ahora que a la de antes, porque antes el monarca decía que se hacía esto y se hacía esto. ¿Es absolutista o probablemente? Yo creo que no tiene ese poder. Era bastante absolutista, porque te caía, si de Roma te decía Roma locuta causa finita, decía, si Roma habla, la causa está terminada. O sea, nadie puede decir nada, ¿no? Francisco ha abierto muchas puertas y entonces ha dado muchas voces y que se escuchen muchas voces. Y hoy ya pueden decir misa en muchas cosas, que yo creo que la gente está siendo más mayor de edad y están tomando más la voz, ¿no? Cuando dicen, la mujer tiene que tener otro papel en la iglesia, yo no esperaré que me den la voz en la iglesia. Yo tomo la voz. ¿Me quieren escuchar? Me escuchan, y si no, que no me escuchen. Yo hablo en la sociedad, entonces yo creo que la iglesia es más grande que los límites de la iglesia jerárquica, y ahí yo creo que la iglesia es mucho más. O sea, la presencia de Jesús es uno que pasa por el mundo haciendo el bien, ya está. Para mí esa es la iglesia. Y para mí la iglesia está presente donde hay un creyente que es creíble, ¿no? Entonces, pues ya, a lo mejor cada vez somos pocos y somos minorías, y antes era una iglesia de privilegios. Yo creo que tendremos que ser minorías para aprender a leer el Evangelio de nuevo. ¿Qué opinas? Me puedo imaginar más o menos la respuesta, pero ¿qué opinas de la Biblia? Yo creo que la Biblia te sirve para hacer memoria de todo un pueblo que va buscando a lo largo de la historia el encuentro con Dios, ¿no? Vas viendo, o sea, la Biblia para mí es una escuela, y te das cuenta también de lo que es Dios y de lo que no es Dios, ¿no? El pueblo de Israel creía en un Dios justiciero, en un Dios que castigaba, en un Dios todopoderoso. Es una historia, el Antiguo Testamento es una historia de luchas y de guerras fratricidas. Y el santo rey David tenía no sé cuántas mujeres y fue no sé qué, y era el ungido y no sé qué. O sea, es una historia escrita por hombres que buscaban. Entonces Dios quiere prepararse un pueblo, es la historia de la salvación, y se da cuenta de que estos no han entendido absolutamente nada, ¿no? Y es cuando llega un momento dado que empieza el Nuevo Testamento, que es cuando entra Jesús en la historia, ¿no? Entonces, el último que cierra el Antiguo Testamento es Juan el Bautista, que habla, conviértanse porque ahí viene la ira de Dios. Y Jesús es el que empieza teniendo una experiencia de sentirse amado por Dios, y entra en el templo y dice, el Espíritu me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a los que se sienten oprimidos, para dar la vista a los ciegos, para ayudar a que la gente vea, para anunciar un año de gracia en medio de las desgracias. Bueno, pues este es el mensaje que él trae, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento es una historia en la que un pueblo busca a Dios, no han entendido nada, y cuando la plenitud de los tiempos llega a Jesús, que es el Evangelio, bueno, pues es esto, es otra cosa, un nuevo orden más que una nueva religión. Entonces el Antiguo Testamento creo que es las búsquedas que tenemos todos y la lucha que ha habido también dentro de la Iglesia, ¿no? Jugar con un Dios todopoderoso que puede oprimir y mandar las conciencias de la gente, y darte cuenta con un Dios servidor, ¿no? No estamos para esto, ¿no? El Antiguo Testamento te habla en el libro del Éxodo, una experiencia tremenda. Moisés, que dice que Dios se le aparece en una zarza, que es una forma de escribir, ¿no? Los orientales tienen una forma de escribir muy gráfica, ¿no? Siente que Dios lo llama, ¿no? Entonces, y Moisés lo llama por su nombre. Siente interiormente, su pueblo estaba siendo oprimido. ¿Y qué le dice Dios? He visto la opresión de mi pueblo y he sentido sus gemidos, por eso te envío. No es que ha sentido ninguna voz. Interiormente un hombre ve que su pueblo está siendo oprimido y siente como que alguien le dice o lo mueve a liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque si hay un Dios es alguien que no puede soportar la opresión de la gente, ¿no? Pues entonces, todos los temas de apariciones, etcétera, que cuenta mucha gente creyente, ¿tú no te los crees? A mí me cuesta mucho. Okay. Entonces yo creo que pueden ser interpretaciones. Yo con el Evangelio tengo bastante. Entonces sí que, por ejemplo, este año fui a Lourdes, ¿no? Ha habido unas apariciones. Sí que hay un espacio de oración, un espacio en el que la gente se reencuentra. Puede ser un espacio que está preparado para la interiorización. Yo creo que cada uno tiene que buscar lo que le hace bien, ¿no?
Yo no necesito de todo esto, ¿no? Pero hay gente que lo necesita y hay gente a la que le hace bien. Si esto te hace bien para ser mejor persona, yo creo que vamos bien encaminados. Si esto te sirve para evadirte, pues yo creo que no vamos bien encaminados. Es que yo, en todo lo que pueda haber, que hay una persona que es más lista y pueda sacar un beneficio de ello, no puedo creérmelo. O sea, es que obviamente si alguien tiene una aparición en alguna parte y lo promueve, esa zona pues va a promover también la economía de ahí. O sea, tú vas a Lourdes y siempre está lleno. Entonces... Pero también te encuentras en Lourdes de que hay gente que se han sentido transformados y que ha habido un cambio en sus vidas. Sí, veo, por ejemplo, en Argentina hay algún sitio donde hay unas apariciones que se han hecho todo un negocio y que el Papa Francisco ha prohibido que la gente peregrine a estos sitios, ¿no? Claro. Porque se dan cuenta de que aquí hay todo un tema de negocio, ¿no? Pero hay otros casos en los que, bueno, que las cosas son muy discretas, ¿no? Pero bueno, yo no soy devota de estas cosas, ¿no? Aunque entiendo que hay gente que tiene una fe muy sencilla y que necesita agarrarse a esta religiosidad un poco más popular y que les hace bien, ¿no? ¿Por qué crees que hay personas que se han dedicado muchas veces a tergiversar tanto cosas como estas, como la Biblia, como al final todo es cuestión de interpretación? ¿Por qué crees que hay gente que lo tergiversa para que parezca que parte de alguna forma del mal? Yo creo que el bien y el mal es una lucha que tenemos dentro de todos nosotros, ¿no? Es decir, y lo puedo visualizar de alguna manera concreta, ¿no? Cuando una persona tiene la oportunidad del dinero muy fácil, pues es muy fácil de enriquecerte muy fácilmente, ¿no? Y cuando alguien entra en el mundo del tráfico de drogas, pues es muy fácil, porque es un dinero muy rápido, muy fácil. Entonces, esto los engolosina y entonces empiezan a esclavizar gente para tenerlos. Es el afán, es la lucha del bien y del mal, ¿no? Entonces, decir, bueno, no, yo tengo una conciencia, sé lo que está bien, sé lo que está mal, pero cuando tú, y lo pongo en un ejemplo extremo, porque el poder es lo mismo. El poder es una droga. Entonces, cuando lo tienen en la política y cuando lo tienen en la religión, terminan teniendo esclavos y gente sometida para enriquecerse y para estar, y tienen argumentos para tranquilizar su conciencia, pero para oprimir a los otros, vistiendo el mal como un bien. Es un bien para mí, luego está bien, ¿no? Entonces hay manipuladores en todos los sitios. Los hay en la iglesia, pero es más grave que los haya en la iglesia, porque estás tergiversando lo más santo, lo que tendría que servir para liberar a la gente. Y es lo más perverso, porque vemos la manipulación de las conciencias. Cuando la gente está mal o la gente tiene una búsqueda, necesita, cuando le entregas tu conciencia, pues te pueden destruir, ¿no? Y esto me parece que es macabro. En estos días había una entrevista en TV3, entrevistaban a Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima, un cura depredador de Chile, ¿no? Él decía, se murió mi padre y yo estaba muy desorientado. Y me recomendaron hablar con un sacerdote que terminó siendo el depredador de él, el que le arruinó la vida. Una persona que es vulnerable cae en manos de una persona sin escrúpulos y te manejan la conciencia y te destruyen la vida. Entonces, pues es lo que hay, y la importancia de formar gente, de educar en el bien, en todos los ámbitos, porque monstruos hay. Putin es un tipo súper inteligente, habla muchas lenguas, tiene una cultura impresionante, pero es un monstruo. Y cuando el mal se apodera de nosotros, el mal no es una fuerza, el mal es lo concreto. Me gusta mandar, me gusta tener, me gusta no sé qué, pues es esto. ¿Qué le motiva a Putin a llevar este conflicto a cabo? Yo creo que es un monstruo. Entonces es el afán de poder y el imperialismo que tiene dentro. Pero es increíble poder creer en estar tan inmutable ante lo que se está generando. Porque cuando ves las imágenes y todo esto, pues es como una máquina, no tiene empatía, tiene congelada la afectividad. Es un enfermo. Porque no puedes pensar que una mente sana pueda ser testigo y promueva el mal de una manera tan bestia. A mí me da la sensación, cuando comentabas esto de los abusos que ha sucedido, muchas veces yo lo relaciono directamente con el voto de castidad que se da, porque me da la sensación que se puede llevar a ciertas personas que estén muy reprimidas y que eso desencadene en una actividad sexual mucho más agresiva, mucho más fuerte y de repente. Mira, yo esto lo hablé con Jimmy Hamilton, que es uno de los que fue abusado también por Caradima, es un médico reconocido internacionalmente, que tienen una fundación, la fundación que se dedica precisamente a acompañar a las víctimas. Me decía, no es un tema del voto de castidad, es un tema del poder, es un tema de la dominación. Porque hay gente que vive, lógicamente, el voto de castidad como una opción,
liberadora, en la que canalizas toda tu fuerza y toda tu energía a través de una misión determinada. Es un tema de poder. Es decir, yo lo veo como un afán depredador de poder. Dominar conciencias, dominar personas. Entonces, puede ser que haya gente que estén mal formados en la dimensión de la castidad y que no sean capaces de vivirlo. Ya San Pablo lo decía en la Biblia, ¿no? Hay algunos que no pueden con el celibato y otros, entonces, ¿qué más le valdría? Pues que se casen y que tengan una familia porque no van a ser, ¿no? Dice, hay algunos que son eunucos y otros que se hacen eunucos por el Señor, ¿no? O sea, entonces, yo creo que bien formado y educado y cada uno se hace una opción libre, el resultado. Por eso yo creo que el sacerdocio, para ser sacerdote, el celibato tendría que ser una opción libre y no obligatorio. Hoy la Iglesia Católica es obligatorio. Sin embargo, yo voy a Ucrania y los sacerdotes católicos de Ucrania, que son católicos, pueden casarse. Y los maronitas del Líbano, mis abuelos eran del Líbano, los sacerdotes maronitas pueden casarse. Es una cuestión de disciplina que la Iglesia Católica lo aplica en algunos sitios y en otros no. Yo creo que tiene que llegar el momento en el que haya un poco de coherencia. Francisco es, por ejemplo, había un obispo argentino, Monseñor Podestá, que salió y se casó. Y los obispos argentinos lo repudiaron, porque claro, era un obispo que era un escándalo tal. Y Francisco, como cura y después como obispo, Bergoglio, iba siempre a visitar a Monseñor Podestá y a su mujer, hasta que él se murió. Y él es muy amigo de la mujer, de la viuda. Y él dice que ella me ayuda a pensar mucho en la revisión del celibato. Porque él vio de cerca que no era necesario que fuera célibe. Entonces, que cuando puede ser un sacerdote que decide ser célibe para quedar disponible para la gente, y esto es una vocación. Jesús fue célibe, la vida religiosa es una opción, pero no tiene que ser una imposición para ser sacerdote. Me parece muy radical. O sea, al final una persona puede dedicar su vida a la Iglesia y es más, está inculcando los valores de lo que es la Iglesia de religión católica en una familia, que hay más potente que fuertemente inculcarlo en una familia y luego que esa familia lo siga transmitiendo. Por eso es una opción libre que tendría que ser y no una imposición. Entonces yo creo que cuando es una opción libre, respetarlo como una opción libre y como un camino, pero el tema de esto que es una imposición, yo creo que es una de las cosas que Francisco ha dicho y pone un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, después conocí, pasó, no es una cosa teórica, ¿no? Entonces, esto me hace a mí pensarlo. ¿Te ha llegado alguna vez alguna chica diciendo que se le ha parecido Dios y que cree que debe de dedicar su vida a la Iglesia? Cuando a mí me dicen que se les ha parecido Dios estas cosas, los envío a un psiquiatra. A eso me refiero. Por ahí voy. Totalmente. Por ahí voy. Pero que es lo típico que nosotros hemos escuchado toda la vida, ¿no? Yo he dedicado mi vida porque, oye, pues en algún cierto punto se me ha parecido Dios o sentí que... Yo creo que una persona puede sentir la vocación que es interiormente, siento que tengo que dedicar mi vida a esto, ¿no? Interiormente siento que estoy enamorado de esta persona y me quiero casar con esta persona, pues entonces es la opción que cada uno siente. Ahora, cuando dicen, Dios se me ha aparecido, la Virgen me ha dicho, bueno, pues yo la verdad que... lo mismo que una vez un cura amigo me dice, me han hecho exorcista de la diócesis, era el padre Juan José Gallego, lo hicieron exorcista de la diócesis de Barcelona. Yo le dije a mi hija, mira Juanjo, yo a ti te quiero muchísimo, yo en estas cosas no creo. Ahora, yo le envié mucha gente a él. ¿Por qué? Porque viene mucha gente que se sentían atormentados y no sé qué. ¿Por qué? Porque era una persona que escuchaba. Entonces escuchaba, y cuando escuchaba, y yo hay historias que no me gustan escuchar, y las escuchaba, mandaba al psiquiatra. Entonces trabajaba con un psiquiatra. ¿Ves? Esto me parece muy bien, muy saludable. Hay gente que tiene una distorsión de la realidad y entonces pues necesita una medicación para poderse compensar, porque yo creo que pues a veces existen las enfermedades mentales, ¿no? Y entonces te creas unos monstruos y tienes... Una de las cosas muy de las enfermedades mentales, muchos son estas locuras místicas, ¿no? Entonces sienten voces y sienten que Dios les habla o sienten que les habla a no sé quién, ¿no? Pues esto lo tiene que tratar un médico y no decirle a una persona que se vaya a rezar ni tirarle agua bendita porque le vas a estar entreteniendo y haciendo más mal que bien. ¿Tú dirías que hay muchas personas en la Iglesia que se parecen a ti? ¿O la mayoría de la gente que se dedica, que vive de la Iglesia es más old school, digamos, o sea, más tradicional? A ver, yo no sé si se parecen a mí, yo creo que dentro de la Iglesia hay muchísima gente
Y yo conozco muchísima gente que cree de verdad en el Evangelio y que están convencidos y que se están dejando la piel, ¿no? Y que están trabajando por la gente. Y los ves en países del tercer mundo y lo ves en gente que es capaz de escuchar, gente de acoger. O sea, hay mucha gente. Y religiosos y muchos laicos, muchas familias que están trabajando en esto, ¿no? Sí veo que a nivel eclesial hay una resistencia muy grande a una iglesia más servidora y más en esta línea de apertura, de servicio. Hay una iglesia muy, muy ensotanada. Curas que se dedican a enviar gente al infierno. Hemos escuchado estos curas que rezaban para que el Papa Francisco se fuera al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, ¿no? El Papa Francisco saca un documento en el que dice que se pueden bendecir a las parejas homosexuales y a la gente que está en una situación irregular, a los divorciados vueltos a casar. Estos curas dicen que ni hablar, que el Papa está traicionando, que no sé qué, y que se vaya al cielo, ¿no? Bueno, pues están pidiendo la muerte, ¿no? Hay un clero muy fuerte, muy conservador. En Estados Unidos hay una iglesia muy conservadora, muy reticente a ser una iglesia más liberal. Pero es esta lucha que hay, ¿no? Entonces yo creo que... Pero ¿y de dónde viene toda esta...? De la resistencia a querer seguir siendo una institución poderosa, a querer seguir siendo una iglesia principesca acá, a querer seguir siendo una iglesia de privilegios. Yo digo, por ejemplo, España hay un concordato y un convenio de la Santa Sede con el Estado español, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que revisarse y esto tiene que cambiar. Yo creo que al culto y a la religión la tienen que mantener los fieles. El Estado, en todo caso, lo que tiene que hacer es garantizar que todo el mundo pueda celebrar y vivir su fe con libertad, pero no tiene que subvencionar a ninguna. Sin embargo, los capellanes de la Iglesia Católica que van a los hospitales o que van a las prisiones, los pagan desde el gobierno. Los pastores evangélicos o los imanes no los paga el gobierno. Yo creo que tiene que haber un trato igualitario en el que no se pague a ninguno. Y si queremos tener sacerdotes que vayan a los hospitales, que los paguen los fieles, que se hagan la aportación los fieles, no el Estado, ¿no? Al final la labor es la misma, la que cumplen unos y otros. Exactamente. Entonces hay un trato desigual. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que ponerse al día y decir, bueno, pues ahora en Argentina pasó que asumió Milei, y el gobierno y la Iglesia decidió, la gente dijo, no, quitó la asignación a la Iglesia. No. La Iglesia dijo en Argentina, porque Milei iba diciendo no hay plata, ¿no? Y bueno, pues si no hay plata, tampoco hay plata para subvencionar a la Iglesia. Nosotros renunciamos a la asignación que teníamos, me parece muy bien. O sea, renunciamos porque no tenemos por qué ser subvencionados por un Estado, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, todo lo que estoy haciendo en Ucrania y todo esto, es la gente la que me está ayudando. Y sí, hay gente de iglesia que me ha ayudado mucho, y el Papa me ha ayudado mucho, pero no es un gobierno, no, yo no, nada. Trabajo con la ministra de Defensa, muy bien, sí, pero no es el gobierno el que me da. Necesitan un hospital de campaña y el gobierno lleva un hospital de campaña, ¿no? Es explicar qué es lo que hay entre todos, pero a mí, a la religión no me la subvenciona. Aquí trabajemos juntos para las causas sociales y para las causas comunes, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, en España, por ejemplo, mi convento está exento del IBI. El convento. Entonces yo no pago el IBI, pero yo tengo el convento abierto y tengo acogida personas gratuitamente. Y todo mi convento está abierto para acoger un programa de infancia. Me parece perfecto que no se pague porque como una fundación. Exacto, total, como una fundación, exactamente igual. Ahora, si yo tuviera un local que estoy alquilando y que pues esto tengo que tributar, porque esto no es para, ¿no? Pues entonces la Iglesia tendría que, en este sentido, pues empezar. El día que nosotros juguemos en igualdad de condiciones que los ciudadanos, yo creo que la gente va a empezar a tenernos un poco más de, pues la Iglesia se ganará un poco más de respeto, ¿no? Sí es cierto también que la situación en la que estamos, de secularización más grande, pues la asignación a la Iglesia, la cruz que se pone, ha subido más que nunca. Pero hay unos beneficios fiscales, entiendo, ahí también, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay muchos creyentes, pues ya, bueno, pues si va por aquí, puedes poner Iglesia y otros fines sociales. Pues que seamos los fieles los que estemos subvencionando la religión y no el Estado, ¿no? Claro. ¿Qué tan rica es la Iglesia Católica? Porque he escuchado muchas veces esta frase, esta muletilla de la Iglesia tiene el suficiente dinero como para acabar con la pobreza mundial 2 y 3 veces.
Mira, la gente dice, bueno, las riquezas del Vaticano, muy bien, vende lo que hay en el Vaticano y a los 4 días se acabó. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona. La Sagrada Familia de Barcelona la visitan 16.000 personas diariamente. El dinero que tienen, ya tienen para terminar las obras. ¿Qué han hecho ellos? Todo lo que entre a partir de ahora se va a dedicar a proyectos sociales dentro de Barcelona. Entonces ya han hecho convocatorias. Entonces, se seguirá cobrando entradas, sí, me parece muy bien, porque todo esto se va a ir invirtiendo en proyectos sociales para las personas sin techo, para el tema de la pobreza infantil, me parece perfecto. Entonces, a veces decimos, están las iglesias, el dinero del Vaticano. Entonces, yo creo que el tema es, sí que veo que, por ejemplo, se están cerrando muchos conventos y se están vendiendo para convertirlos en hoteles de lujo. Estoy en contra de esto. Yo creo que si se cierran, se tienen que convertir en sitios para acoger a la gente. El convento mío era un convento que empezó siendo un hospital de leprosos y en este momento acoge un proyecto de salud mental y un proyecto de infancia, ¿no? Es volver al servicio a la gente, ¿no? Entonces, hay algunos que son muy poderosos dentro de la iglesia y que utilizan el dinero en beneficio propio, pero también hay mucho dinero que se está utilizando dentro de la iglesia para servir y para mantener, por ejemplo, los países de misión se está dando muchísimo dinero, ¿no? El Papa, ¿qué ha hecho? Está bajando los sueldos de los cardenales, pero él mismo no se siente cómodo. Los cardenales que están en Roma viven en casas que pertenecen a la iglesia, que son auténticos palacios, y tienen unos sueldos que son desorbitados. Y esto es luchar contra esto dentro del Vaticano. ¿Qué puede cobrar un cardenal? Supongo que en España cobrará unos 1.500 euros y en Roma a lo mejor unos 4.000 o 6.000 euros. Pero si tú te cobras unos 6.000 euros y tienes casa, tienes chofer, tienes servidumbre, es tremendo. Porque hay muchísimas congregaciones religiosas, sobre todo monjas del tercer mundo, que están sirviendo a los señores cardenales. Pues esto está pasando en este momento y es... por eso se lo quieren cargar a Francisco y no lo quieren, porque está aplicando las cabijas aquí, les ha bajado los sueldos. Ahora hay algunos a los que les ha quitado el palacio que tenían. Bueno, pues está haciendo una limpieza. Yo he escuchado varias veces lo de el Papa comunista. Creo que es un Papa evangélico más que comunista. A veces cuando terminamos en una ideología, terminas preso de la ideología, ¿no? Yo lo conozco a Francisco, creo que más que comunista es una persona que sufre mucho con el sufrimiento de la gente. Y lo he visto llorar por lo de Ucrania y lo he visto compadecerse de la situación de pobreza y movilizarse, ¿no? Por tanto, creo que no sé si es comunista, creo que es un tipo muy evangélico, ¿no? Y creo que es un creyente creíble y esto es lo que realmente nos convence. Desde luego. O sea, yo muchas veces, cuando te he dicho que dejé de ser tan creyente, siempre decía, no soy creyente, soy buena gente. ¿Sabes? Porque me di cuenta que lo que había hecho, por lo menos en mí, la Iglesia Católica, es que me había puesto o instaurado unos muy buenos valores y me consideraba una buena persona. Y con el Papa Francisco, como que sí que conecto mucho, porque veo que es una persona que ha roto un montón de reglas, o sea, que se le acerca a los niños y los abraza, que es un papayano, que es humilde, que baja hasta abajo. Y sí que me hace muchísimo más acercarme a la iglesia. Así que, por ejemplo, sí que veo que está teniendo un impacto directo positivo en personas que estamos más abajo. Sí, por eso yo creo que cuando la gente dice estoy fuera de la iglesia, yo creo que no hay ni fuera ni dentro. Yo creo que donde hay una persona buena, para mí, o sea, no le ponen nombre, pero para mí es el mensaje del Evangelio se hace realidad. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de humanización. Si vas dogmáticamente y dices, ¿qué celebramos en Navidad? Dios que se hace hombre, ¿no? Una forma de decirlo, porque en definitiva, ¿qué es? La humanización. Si hay un Dios, tiene que ser humano. Nace entre nosotros y ¿para qué viene? Para enseñarnos a ser humanos, ¿no? Cada uno utiliza la imagen que quiera, ¿no? O sea, la formación que has recibido te ha dado unos valores humanos, que yo creo que son tan humanos, que hasta pueden parecer divinos. ¿Por qué? Bueno, pues es eso, es rescatar a la humanidad, ¿no? Y en tu agnosticismo hay una búsqueda de autenticidad. Y entonces, para mí esto es, yo creo que cada uno tiene que ser fiel a su conciencia. Y si la conciencia es buena y está en valores auténticos, yo creo que vamos todos por el buen camino. Y ahí me encuentro yo con el diálogo interreligioso, compartiendo la vida con gente de muchas religiones y los considero, cuando veo que es gente auténtica, ni me lo cuestiono. Ya no es, como se decía antes, el infiel musulmán. No, no. Son musulmanes creyentes que buscan el bien de la gente, ¿no? ¿Tú crees que la imagen de la Iglesia
algún día va a ser la que tú quieres comunicar? Ojalá, yo creo que todavía tiene que... Raymond Paniker, me decía, era uno que fue jesuita, después se salió, que estuvo en la India, hindú, me decía, tenemos que vivir a lo mejor la vocación samsónica. Samsón es el que tira todo el templo y hay que empezar a construir de nuevo, ¿no? Yo creo que lo que nos tiene que pasar a nosotros es destruir todo esto que hemos construido y empezar a construir de nuevo. Y todavía tienen que caer muchas estructuras que tenemos, ¿no? Entonces, cuando te dicen, hay pocas vocaciones, ¿no te preocupan o no me preocupa? Yo creo que todavía somos demasiados manteniendo viejas estructuras y sistemas caducos que no dan para más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo en este momento, ¿no?, cuando hago el llamado para acoger a los refugiados, por ejemplo, ¿no?, pido que las comunidades religiosas abran las puertas. Y no encuentro eco en esto. Entonces hay muchas comunidades de gente mayor que tienen mucho espacio y que no abren las puertas. Pues, bueno, pues nunca van a descubrir lo que es abrir las puertas y dejar que se transforme la vida y tener una vida plena, ¿no? Yo creo que el Papa te tendría que dar un curso de influencer a todos los sacerdotes, porque el poder que estás teniendo tú con las redes sociales, ¿no? Igual que abrir las puertas de un convento, y imagínate lo que sería que todos los sacerdotes tuviesen la labor que tú tienes en redes sociales. O sea, de repente... Sí, sería... O sea... Bueno, yo invito a que los curas... Pero el problema es que tienes en redes sociales muchos curas que se dedican a adoctrinar también, ¿eh? Entonces parece el cura simpático que cuenta chistes, pero que después te termina transmitiendo su mismo discurso de... Tienen muchos seguidores también, y habrá que ver un poco qué modelo tenemos, pero bueno. Podemos hablar de Argentina. En Argentina ha habido un movimiento importante religioso. O sea, hay mucha cultura de cristianismo en Argentina. Argentina... ha sido una sociedad muy tradicional y a nivel religioso, yo creo que es una iglesia muy tradicional todavía. En tiempo de la dictadura militar se dio mucho el tema de, por una parte, una iglesia muy casada con el poder y los militares que bendecían las armas, ¿no? Una iglesia, los obispos que bendecían las armas, ¿no? Entonces, pero por otro había una iglesia que estaba muy al servicio de los más pobres, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? La fe de la gente ha sido muy fuerte. La secularización también está llegando a Argentina en este momento y tenemos una iglesia en Argentina que lamentablemente se ha identificado mucho con un populismo marcado por el kirchnerismo, marcada por el grupo de los curas que llaman los curas de la opción por los pobres, que yo creo que han intentado vender un poco el mensaje del Evangelio, pero lo han politizado. Entonces, en este momento tenemos una iglesia en Argentina que era una iglesia que era muy más disciplinada, como si dijéramos, el mensaje del Evangelio que había calado en la sociedad, pero tenemos una iglesia que está muy fragmentada. Una iglesia que ha tomado partido por el kirchnerismo y unos obispos que se han manifestado muy con una línea política y esto ha hecho mucho daño. Ha habido un cambio de gobierno para sacar a los corruptos, que yo no creo que sea ni bueno ni malo, yo creo que es lo que ha pasado. Habrá que dar oportunidad, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, pero nos encontramos ahora con una iglesia que está muy fragmentada y es el problema cuando la fe se ideologiza. Yo creo que tendríamos que ser suficientemente cuidadosos como para que la fe sea fe para acompañar a la gente, pero no para tomar un partido o por un color político determinado, ¿no? Yo creo que esto ha sido una pobreza en la que se ha identificado el Evangelio y la Iglesia con tendencias políticas y esto ha dividido a los argentinos. ¿Qué ha pasado ahora en este momento? En las campañas políticas se decía si Milei gobierna, que Milei hablaba muy mal del Papa, el Papa no viene a Argentina y no habrá justicia social, ¿no? Y esto es lo que utilizaban en la campaña. Cuando gana las elecciones Milei y gana las elecciones porque en los barrios más populares, donde estaban todos estos curas, también lo votaron, porque la gente se sentía instrumentalizada, manipulada por estos curas, en estos barrios también votaron a Milei porque no querían ser un número, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cura, que era el representante de todo este movimiento, dice, la gente que ha votado a Milei no puede venir a nuestros comedores sociales. Wow. ¿No? Esto lo podéis buscar en internet, está muy... padre Francisco Olveira. ¿Qué pasa? Entonces, Milei va a ver al Papa, que se esperaba que el Papa fuera duro y contundente. ¿Qué
¿Qué lo hace? Lo primero que lo ve y le dice, ¿por qué no que te has cortado el pelo para venir a verme? Y tienen un diálogo entre los dos, ¿no? Yo le pregunto al Papa, ¿qué piensa de esto? Dice, bueno, pues yo creo que he escuchado a un hombre que de economía sabe, ha estudiado. Yo simplemente le dije a él, yo de política no entiendo nada, lo que te pido es de lo que yo sí que entiendo. Entiendo del hambre de la gente, entiendo del sufrimiento de los jubilados que no pueden llegar a firmar, que en tus políticas los tengas presentes. Sí, habrá que esperar. Este mensaje de la Iglesia de dar un paso atrás, de escuchar y de no condenar, los tiene desconcertados. Y tiene desconcertado y tiene rebotado a los curas que han querido instrumentalizar a la fe y a los otros que dicen, ¿y ahora el Papa qué? Bueno, pues ya está. Yo creo que la Iglesia lo que tiene que hacer es acompañar, ¿no? El mensaje del hijo pródigo, que se marcha de casa y dice, volveré a mi padre y le diré, padre, pecado y no sé qué tal. Cuando Milei va a pedirle perdón al Papa, el Papa no deja que le diga nada, le da un abrazo. Entonces yo creo que es el poder recuperar el mensaje del Evangelio. Entonces Argentina ha sido fragmentada porque la religión ha querido ser puesta al servicio de la política y esto ha dividido a los argentinos. ¿Cómo es tu relación con el Papa? Le quiero mucho, me quiere mucho, me apoya mucho en esto de lo de Ucrania. Dice que soy la monja follonera, me dice en Argentina quilombera. Y cuando voy a Ucrania siempre quiere verme antes o después, ¿no? Y ahora últimamente le he estado viendo prácticamente cada 15 días. Y él quiere escuchar en directo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues le quiero mucho y la verdad es un hombre muy, muy cercano, muy empático. Y que cuando le explicas las cosas, siempre te dice gracias por ayudarme a pensar, ¿no? Nunca le he dicho cosas que quiera escuchar. Alguna vez he tenido decirle cosas que creía que se equivocaba y me decía, bueno, hay cosas que vos no sabés, que el Papa las sabe y te agradezco, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es la posibilidad de poder hablar y de poder dialogar y él dice, no quiero tener a mi lado gente que me diga lo que quiero oír. Quiero gente que me ayude a pensar. ¿Y su estado de salud, tú que lo ves tan cercano, cómo lo ves? Tiene 87 años. Si tuviera 10 años menos sería un fantástico, ¿no? Pero yo la última semana que lo he visto bastante bien. Había estado haciendo revisiones médicas y le pregunté cómo está, y todavía estoy vivo. Y cuando le planteas un tema así, lo ves que está con los 5 sentidos, ¿eh? Sí, sí. Cuando tuve el COVID en el mes de diciembre, me llamó por teléfono. Me han dicho que estás con COVID. 2 días más de cama y te vas a Ucrania de nuevo, no pierdas el tiempo. Qué máquina. ¿Vosotros podéis imaginar ya quién será el próximo Papa o no? ¿O es algo que no...? Ni idea. No tengo ni idea. Complicado. Yo creo que de los cardenales que hay, no sé si elegiría alguno. No tengo ni idea. O sea, que dure unos cuantos años más para ver si puede... A ver si sale alguno más. Sale alguno más potable. Se renueva alguno. Sí. Muy bien. Y también te quería preguntar, que ha salido en muchos medios de comunicación, sobre tu relación con Messi. Messi le conocí los primeros, cuando vine hace muchos años, cuando era mucho más joven, las primeras veces no hablaba, era monosilábico. Después sí, cuando fue el tema del juicio a él, yo le defendí públicamente. Y un día después de un partido, me lo encontré en el parking, pues yo estaba en el patronato de la fundación y aparcaba el coche donde lo aparcaban ellos, y él vino y me dio un abrazo. Me dijo, muchas gracias por haber creído en mí. Convencida que aquí los que habían hecho las cosas mal eran su entorno y que él no era. Y justo en ese momento le había decidido que no volvía a jugar en la selección argentina porque le estaban haciendo, y yo le digo, me parece bien porque en Argentina te maltratan. Él me dijo, sí, pero yo siento mucho los colores, tengo que volver. Después alguna vez para alguna campaña solidaria nos dio apoyo. Yo creo que él la gente dice, no habla Messi, bueno, Messi habla jugando al fútbol. Creo que es una persona sumamente honesta. Yo siempre hago la broma que cuando nos volvemos ateos perdemos. Barça perdió a Dios y no ganamos nada ahora en este momento. O sea que habrá que recuperar a Dios para ver si ganamos algo. Justo quería preguntarle por eso, ¿qué te parecía que le llamasen Dios y lo referenciasen así? Él se ríe también porque él es muy creyente, es muy, muy creyente. Y él dice que no le gusta que lo comparen. Pero bueno, el Déu, que es en catalán Dios, y que bueno, jugando al fútbol es divino, ¿eh? Lo ves jugando, que es, bueno, yo creo que ni Dios juega tan bien como él, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho... Bueno, podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando, no, pero te tienes que ir. Pierdo el avión, sí. Eso es, sí, porque no para. O sea pues que nada. ha sido un placer tenerte aquí, Lucía. Muchísimas gracias.
ya utilizaréis las tijeras vosotros ahora. Desde luego, y nos veremos seguro otra vez dentro de poquito. Perfecto. Muy gracias por bien. venir. Gracias. Un gusto, ¿eh? Muy bien.